Hola Mario y todos los miembros de la comunidad. Me llamo Heriberto y hace algún tiempo que escucho sus historias. Esto sucedió una noche a finales de septiembre o principios de octubre. Después de un arduo día de trabajo, volví a casa, tomé un baño y salí al comedor para cenar con mis padres y mi abuela. Estábamos platicando sobre nuestro día, cuando de repente mamá pareció angustiarse. Mi madre llevaba muchos años siendo la encargada del templo local, y aquella tarde, después de haber supervisado los trabajos de remodelación y hecho algunas labores de limpieza, sin querer, dejó la puerta sin asegurar. Fue hasta ese instante que se dio cuenta. Así que, como ya era bastante noche, me pidió que por favor la apoyara yendo a cerrar después de que terminara mis alimentos. La verdad es que no había mayor problema en la iglesia, porque todo lo importante estaba guardado. Y dentro del templo, únicamente había andamios, plásticos, maderas, botes de pintura y material de construcción. Le dije que sí. Además de distraerme, me serviría el encargo para poder pasear a mis perros. Eran casi las 12 de la noche cuando por fin salí de casa. Quise llevar conmigo a mis 6 perros pastores belga, pero por alguna razón, 5 de ellos parecían muy ansiosos, y solamente uno, el de la personalidad más protectora, quiso acompañarme. Caminamos por las calles de mi pueblito hasta llegar al templo. Ya que la iglesia había quedado desprotegida por varias horas, mi mamá me pidió que revisara algunas cosas adentro, incluyendo la sacristía al fondo. Así lo hice. ¿Saben? Es extraño entrar a una iglesia completamente vacía en medio de la noche, y más cuando las cosas y aditamentos religiosos usuales no están presentes. Entre las estructuras de la remodelación, aquel lugar lucía tremendamente lúgubre y macabro. Me dio miedo, aunque intenté ignorar los escalofríos que recorrían mi espalda en aquel inquietante lugar. Llegué hasta la sacristía, apagué una veladora que se había quedado encendida y salí de ahí, brincando maderos, botes y atravesando por andamios, mientras una sensación creciente de estar siendo observado me invadía. Claro, aquello podría haberse tratado únicamente de mi imaginación, pero Pepe, mi perro, también comenzó a ponerse nervioso. Volteaba constantemente y ladraba ocasionalmente a la oscuridad a mis espaldas. Dirán que soy miedoso, pero francamente no quise averiguar qué era lo que estaba viendo, y salí de ahí, cerrando el templo con cadena y candado, apresurándome a alejarme del lugar. Camino a casa. Después de ese momento de estrés, decidí no seguir la misma ruta que había tomado para llegar ahí. Tomaría otro camino un poco más largo, yendo por una orilla junto a un pequeño riachuelo que bordeaba el pueblo. Ese lugar le gustaba mucho a mis perros, y sería una buena idea para despejarnos. Nos desviamos entonces por unas calles, y al llegar a ese terreno, por donde corría el riachuelo, yo, yo me sentí extraño. Aquella sensación de estar siendo observado no se iba, y Pepe también iba nervioso. Ni siquiera quería jugar con su pelota, y volvió a ponerse muy extraño, volteando constantemente hacia las hierbas crecidas del campo. Comenzamos a escuchar el sonido entonces de cascos de caballo andando,
situación que nuevamente puso en alerta a mi perro. Sin embargo, aquello no era propiamente extraño. Muchos de los habitantes del lugar poseen animales y algunos los dejan salir en la noche a pastar. No le di importancia, o al menos eso intenté, y continué andando con mi nerviosismo. Pero era mi perro quien cada vez se ponía mucho más inquieto, gruñendo y a veces colocándose en posición de ataque, como si fuera a arremeter contra algo detrás de nosotros. Escuché una voz llamándome desde la hierba. Mi perro y yo nos quedamos quietos, intentando ubicar a la persona que me hablaba, pero parecía no haber nadie. Tranquilo, Pepe. Tranquilo, chico. Vámonos, le dije a mi perro, pero mientras le sobaba el lomo, intentando que se tranquilizara, sus cabellos se erizaron. Pepe no dejaba de gruñir ferozmente. Hacía algo que, en definitiva, yo no podía ver. Me volvieron a llamar mientras las hierbas se movían, dejando ver la silueta de una persona al otro lado del riachuelo, que poco a poco parecía acercarse hacia nosotros. No quise quedarme a averiguar quién era, y di una palmada en la espalda a mi perro, y ambos comenzamos a correr. Llegamos a casa unos minutos después. Mi madre y mi abuela se preocuparon mucho al verme entrar completamente pálido y bañado en sudor. Cuando les conté lo que había pasado, me dijeron que seguramente se trataba del charro negro, entidad muy popular por aquí y con la que muchos de mis vecinos han tenido encuentros en noches desoladas. La verdad, la verdad yo no creía en esas cosas, pero ahora no podría asegurar que no existen. No lo sé. No sé si ese fue el charro negro, pero lo único que sí sé es que hasta el día de hoy procuro no salir de noche. Y aquel lugar junto al río me sigue causando mucho miedo, porque tal vez eso sigue ahí, esperando a que regresemos. Hola a todos los que escuchan estas historias. Tiene muy poco que encontré este canal y decidí, casi de inmediato, mandarles mi historia paranormal. Sé que ya tuvieron episodios especiales de relatos en pandemia, pero bueno, aún yo no había llegado aquí, así que me gustaría compartirles mi relato. Fue ya durante el segundo año de pandemia. Estando un poco harto de estar encerrado, renté junto con mi novio un Airbnb para pasar un par de semanas fuera de la ciudad. Encontramos una cabañita en San Martín La Chilá, un lugar de Oaxaca, del cual no teníamos ninguna referencia, pero buscando estar aislados parecía la mejor opción disponible en esos días. El lugar era muy bonito y la cabaña estaba en un paisaje montañoso bastante agradable. Era un pequeño complejo de cabañas con alberca y amenidades, por lo cual nuestra estancia sería mucho más amena de lo que pensamos, siendo casi los únicos huéspedes ahí por esos días. Nos gustó mucho desde que llegamos, pero nunca anticipamos que aquel aislamiento y soledad harían las noches extrañas y aterradoras.
Probablemente era el sonido del viento soplando entre los árboles y los montes, pero casi podemos jurar que durante casi todas las noches que estuvimos ahí, podíamos escuchar lamentos durante las madrugadas. Y no lamentos que pudieran ser de alguien en peligro o sufriendo. Lamentos, en verdad, fantasmagóricos. Por fortuna se escuchaban bastante lejos, como si vinieran desde detrás de los montes, pero aún así tenían la capacidad de helar nuestra sangre, como aquella primera noche en que los escuchamos. Fue mi novio quien me despertó de madrugada. Vi el reloj. Marcaban las 12:16 de la mañana, mientras me incorporaba en la cama, preguntándole qué ocurría ante su cara de terror. Me pidió que guardara silencio y pusiera atención. Varios lamentos de mujer resonaron a la distancia. Mi novio y yo nos quedamos mirando fijamente uno al otro, confundidos más que asustados. Pero con cada minuto que transcurría, aquella sensación se iba transformando poco a poco en miedo y después en terror. Tal vez fue el tono, la duración o lo sumamente inusual de aquellos lamentos, lo que en verdad nos perturbó como hubiera perturbado la tranquilidad de cualquiera. A pesar del miedo que me invadió en ese momento, me levanté de la cama y fui directo a la ventana, donde no pude resistir a asomarme. Justo en ese instante, la cabaña frente a nosotros encendió la luz exterior, seguramente habiéndose despertado sus inquilinos, al igual que nosotros. Al menos eso me daba un poco de tranquilidad, el no ser los únicos alerta aquella noche. Y después de escuchar esos sonidos durante un rato, terminamos cayendo rendidos por el cansancio y no volvimos a abrir los ojos hasta casi las 11 de la mañana del día siguiente. Fuimos al pueblo a comer algo y a traer suministros para más tarde. Para nuestra sorpresa, al volver a las cabañas, los otros huéspedes se habían retirado, dejándonos completamente solos ahí, al menos por esa noche. Esa madrugada, los lamentos volvieron. Y así se continuaron repitiendo durante las noches siguientes, sin que sintiéramos en ningún momento que cambiaban, se acercaban o que se ponían más aterradores. Nos causaban miedo, sí, pero terminamos acostumbrándonos a ellos hasta el punto de ignorarlos. Hasta aquella última noche ahí. Uno de esos lamentos nos despertó al mismo tiempo a mi novio y a mí. Esta vez se había escuchado distinto, como si lo que fuera que estuviera penando estuviera mucho más cerca de nosotros esa madrugada. Ambos nos quedamos callados, esperando que un segundo lamento nos confirmara que aquello que parecía llorar allá afuera se había acercado. Pero no ocurrió así. No hubo ningún otro lamento, aunque esperamos por prácticamente media hora sin decir absolutamente nada. Después de ese tiempo, finalmente me levanté de la cama. Fui directo a la ventana y me quedé ahí, observando el campo y la vereda de tierra que atravesaba frente a nosotros.
Darnos cuenta de que estábamos en un lugar tan solitario me producía una sensación extraña de calma, pero también de incomodidad al imaginar que probablemente había algo ahí afuera, acechándonos o al menos rondándonos. Quise creer que aquello era solo una sensación mía, pero en ese momento mi novio se levantó y fue conmigo para pedirme que volviéramos a dormir. Está bien, solo quería asegurarme que estábamos solos. Ya voy, le respondí, pero mientras pronunciaba aquellas palabras, ambos vimos una especie de mancha blanca entre el pasto en la lejanía, que poco a poco se hacía más clara conforme iba acercándose a nosotros. Cuando llegó frente a la cabaña, nos percatamos que se trataba de una mujer de talla muy baja, vestida con una blusa y faldas largas de color claro como si estuvieran hechas de la tela con la que se fabrican los costales. Sin duda, una vestimenta muy ligera para lo frías que eran las madrugadas en ese lugar. Se quedó ahí parada, ligeramente encorvada como si tuviera una joroba. Y después comenzó a gritar. Dijo aquella mujer, una y otra vez, sin moverse ni un centímetro del lugar donde se había detenido. Mi novio y yo no sabíamos qué hacer. Estábamos seguros que no podíamos ni debíamos abrirle, pero tal vez debíamos decirle que fuera a la entrada de las cabañas, en caso de que fuera alguien que necesitara algo en verdad. Así lo hicimos. Mi novio acercó su boca al marco de la ventana y comenzó a gritarle que se dirigiera a la recepción. Y aquella mujer, a pesar de que estábamos de pie en la ventana, nos ignoró por completo y caminó sin siquiera voltear a vernos hasta llegar justo al otro lado de nuestra puerta. Golpeó y volvió a gritar que le abriéramos. Mi novio entonces se colocó esta vez detrás de la puerta y le gritó que fuera a la recepción, que ahí podía ayudarle a alguien. Pero la mujer no se movió. Al menos no movió su cuerpo, pero uno de sus ojos claramente comenzó a girar de manera extraña hacia mí, mientras el otro se quedaba viendo fijamente a la puerta. Su mirada se desfasó como hace la de un camaleón. Mi novio ya estaba otra vez conmigo, y al ver eso, las piernas de ambos comenzaron a flaquear, y el miedo hizo presa de nosotros, que no sabíamos qué haríamos, cómo huiríamos de ahí en caso de ser necesario. Cuando el ojo derecho de aquella mujer nos apuntó fijamente, su comportamiento fue aún más extraño. De repente comenzó a dar vueltas en un círculo muy pequeño frente a la puerta. Lo hizo sin parar por tal vez un minuto o un minuto y medio, y después se detuvo de golpe y se fue de ahí caminando hacia atrás, alejándose justo por la vereda por la que había llegado. Decir que estábamos consternados es poco, y para serles sinceros, fue tal vez hasta las 5 de la mañana que logramos dormir de nuevo. ¿Qué rayos había ocurrido? Al día siguiente, no comentamos nada cuando dejamos el lugar. Cuando los anfitriones nos preguntaron cómo había estado nuestra estancia, la verdad es que ni mi novio ni yo abrimos la boca para nada.
Vamos, después de todo, si ellos no habían visto nada de aquello, ¿cómo iban a creerlo? ¿Cómo lo hubieran creído ustedes si alguien les dijera eso? Y en caso de que supieran qué era lo que había aparecido frente a nuestra puerta, no estábamos seguros de querer enterarnos de lo que era. La historia la hemos compartido con amigos y familiares, pero, por supuesto, cuando tú no has visto nada parecido, es entendible que no lo creas, pero esperamos que aquí, en esta comunidad, estén abiertos a la posibilidad de que esto ocurrió, de que hay verdaderos sucesos extraños allá afuera, paranormales o no. Espero que tengan buenas noches y ojalá no les toque a ustedes vivir la siguiente historia de terror.